¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me imagino que están súper bien iniciando una nueva semana de julio. A ver, para ser exactos, 20 de julio. Hoy vamos a dar inicio a uno de esos libros que me gustan porque mezclan un poco de misterio con leyenda, con investigación, incluso profecías por ahí. Este libro me lo compartió nuestro gran amigo José Luis. José Luis, José Luis, si estás por ahí en el chat, muchas gracias por habernos compartido este maravilloso libro. Es una lectura bastante suave, tranquila, así que no vamos a tener mayor inconveniente a la hora de procesarla. Vamos con nuestra intro, música de cortesía de nuestro gran amigo Kalinka HW. Ya saben, si necesitan música de algún creador aquí en YouTube, pueden acercarse al canal de nuestro querido amigo. Muy bien, me parece que el libro va a salir en 4 partes. Estoy 90% segura de que sí va a salir en 4 partes. José Luis, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchaste? Te di las gracias porque este es uno de los tantos centenares de libros que me has compartido. Ayer, el sábado, me puse a evaluar qué les leía y tenía ganas de reencontrarme de nuevo con nuestro pasado. Un poquito de Egipto me pareció fantástico, además por el tamaño del libro. Me pareció correcta la lectura para que tengamos una semana tranquila y con más datos respecto de la antigüedad, de nuestras civilizaciones previas y de todos los enigmas y secretos que nos deparan. Es el enigma, déjenme cambiar aquí, esto acá, el enigma de la gran esfinge. Déjenme checar. Exacto, de George Barbarin. Ok, perfecto. Ahora sí, listos y preparados para arrancar. Vamos aquí. El enigma de la gran esfinge, parte 1, posiblemente 1 de 4, de George Barbarin. Vamos con 1 hora de lectura el día de hoy. Arrancamos. El enigma de la gran esfinge. George Barbarin. Nota del editor. En 1936, al publicar El secreto de la Gran Pirámide o Final del Mundo Adámico, jamás nos hubiéramos imaginado llegar a levantar un interés tan universal. Al principio, pensamos que este tan solo se debía a una curiosidad de tipo científica. Las ediciones se agotaron una tras otra y el secreto de Keops pronto se convirtió en el secreto de la prensa y de la radio. Pero, después del 15 y 16 de septiembre de 1936, fecha base del sistema de geometría profética de la Gran Pirámide y de la que podíamos considerar que acabaría con la atracción inmediata, no solo aumentaron las tiradas del libro hasta alcanzar, en 1939, las 24,000 copias, sino que la correspondencia de los lectores también aumentó en grandes proporciones. Entonces, pensamos que la extraordinaria difusión de la obra no se debía tanto a la aparente novedad de su parte documental, como a las enseñanzas espirituales que se podían extraer de su profundo sentido.
Muchos espíritus racionalistas y positivos empezaron por el secreto de la Gran Pirámide, pero después sus ansias de misterio, al haberse sentido estimuladas, experimentaron la necesidad de realizar algunas comparaciones. Estas les parecieron tan sorprendentes, al mismo tiempo que tan poco explicables por medio de la lógica, que buscaron en otra parte la forma de ampliar sus conocimientos. Por ello, las obras de George Barbarin que siguieron, el libro de la muerte dulce, la danza sobre el volcán, lo invisible y yo, el reino del cordero, las claves, tuvieron como primeros lectores a muchos lectores de la pirámide, quienes poco a poco cambiaron lo objetivo por lo espiritual. El secreto de la Gran Pirámide ha llegado a apasionar a todo tipo de personas, pertenecientes a las más diversas clases sociales. Hemos podido ver este libro en la mesa de muchos médicos, ingenieros, oficiales, estudiantes, sacerdotes, pastores y rabinos. Unos lo han disfrutado como si se tratase de una novela, en su sentido más profano. Los demás han descubierto su fuente oculta. Todos, conscientemente o no, han confrontado su verdad. Creemos poder ayudarles a abstraerse de los acontecimientos exteriores y después, a través de la meditación y de la reflexión, a liberarse de sí mismos. Por este motivo, queremos ofrecer esta continuación necesaria del secreto de la Gran Pirámide, que es, a nivel superior, el enigma de la Gran Esfinge. Capítulo 1. La meseta de Gizeh. A través de las innumerables cartas que hemos recibido, muchas de las personas que nos han escrito se han informado sobre el estado actual de la Gran Pirámide y nos han pedido que les proporcionemos nuevas precisiones sobre el emplazamiento y las condiciones de visita del mayor de los monumentos humanos. Con el fin de facilitarle la comprensión al lector y familiarizarlo con estos lugares simbólicos, junto con un conciso mapa de la meseta, a continuación, le ofrecemos también algunas informaciones concernientes al acceso a los edificios de Gizeh. Hay que salir de El Cairo para llegar al pueblecito egipcio, cuyos alrededores están poblados de ruinas faraónicas y donde se asienta, ante las generaciones, el eterno enigma de la Esfinge. Nada más salir de la capital de las bellas mezquitas, se pueden atravesar los dos brazos del Nilo. Antaño, esto se realizaba a lomos de un asno, y es en el traqueteo bíblico de las primeras tribus errantes que los viajeros, a través de un silencio y de un salvajismo casi desérticos, tomaban el camino de los misterios sepultados. Pero en la actualidad todo está modernizado. Podemos encontrarnos con una carretera transitable, un gran número de coches y unos autocares con todo tipo de lujos que convierten esta excursión en algo realmente fácil y banal. El viaje dura muy poco, apenas un cuarto de hora, a través de las hermosas villas y de los jardines que se prolongan en campos cultivados. La ruta principal se termina al lado de un declive por el que suben dos caminos muy empinados, uno que conduce al opulento y novísimo hotel de Mena House y el otro, el de la izquierda, que termina en la pirámide de Keops. La impresión de estupefacción y de respeto casi religioso sigue siendo la misma cuando llegamos frente al más prodigioso monumento de todas las épocas, desde el cual, no 40, sino como mínimo 45 siglos nos contemplan y cuya inmensa colina de piedras desprende una impresión de inmortalidad. A los pies del enigma. La pirámide, en su estado actual, ofrece un aspecto caótico. En efecto, el revestimiento exterior de caliza,
que la convertía en un monumento perfectamente regular, liso y blanco, ha desaparecido. Ahora las hileras de arenisca resultan visibles, unas debajo de otras, similares a unas escaleras gigantes con escalones de 1 metro de grosor. La tonalidad de las piedras, su tamaño y esta especie de desorden ordenado y de gigantesca mutilación provocan desde un principio una enorme sorpresa. Toda una vida bulle a los pies de las pirámides, árabes medio desnudos y gesticulando, guías ruidosos y tenaces, mendigos sin ningún tipo de vergüenza, vendedores ambulantes que venden de todo y de nada, y que os asedian y aturden sin cesar. Por unas pocas monedas, los indígenas suben y bajan en un tiempo récord, 8 minutos por ejemplo, las aristas de la pirámide. Cualquiera puede realizar esta proeza, y lo cierto es que en un gran número de mujeres también lo hacen. No es que la altura sea excesiva en sí misma, pero las piedras, al ser todas tan altas, exigen un verdadero esfuerzo de escalada, y por mucho que se escojan los lugares en ruinas y las brechas abiertas por el tiempo en las hileras, a veces resultan necesarios 3 árabes, 2 que estiran hacia adelante con las manos y un tercero que empuja por detrás para ayudar a subir hasta la cima a los menos ágiles. La cúspide de Keops. Por fin, el visitante ha llegado hasta la cima. El panorama resulta realmente satisfactorio. A lo lejos se puede contemplar el desierto libanés, en el que abundan las dunas y los monumentos antiguos. Las ruinas se amontonan en la base de Keops. Se trata de un viejo templo de Memphis, nivelado por el tiempo. En la dirección este-sureste, la esfinge está arrodillada en el polvo e interroga al destino con su rostro mutilado. Y finalmente, la pirámide menor, la de Kefren, en cuya cima lleva un resto de gorguera, oculta en parte las últimas pequeñas, aquellas que señalan hacia el sur. También, por desgracia, nos encontramos con el cuadrilátero del palacio, una especie de impiedad arquitectónica que afortunadamente la pirámide aplasta con sus 400 pies. Se sabe que la cima de la pirámide no está constituida por una punta, sino por una plataforma de 6 metros sobre 6. Esta representaba un altar de ofrendas. Además, esta construcción no se terminó intencionadamente, y vimos en el secreto de la Gran Pirámide el valor del símbolo vinculado a esta laguna, así como su enorme significado. Por ahora, y si no padeces de vértigo, deberás conformarte con recorrer la pequeña explanada perdida entre el cielo inmutablemente azul y la arena uniformemente amarilla. El infinito desierto se extiende hacia el oeste, mientras que en el levante el Nilo muestra sus anillos y sus oasis. A lo lejos, el Cairo, ciudad blanca, distribuye sus casas, las más viejas de las cuales son hijas de las pirámides, puesto que la piedra inmaculada que se utilizó para construirlas fue hurtada en gran parte del revestimiento de Kefren y de Keops. El Nilo sigue sirviéndonos como hilo conductor en el sur y en el norte, ya sea porque asciende hacia las elevadas mesetas de Nubia, ya sea porque se extiende perezosamente hacia el Mediterráneo, donde se ramifica en 100 bocas cenagosas, se vierten sus aguas en el mar. La huella de los asnos en el desierto. En alguna parte del continentes sepultados y continentes futuros, hemos estudiado los fenómenos del olvido y mostrado cómo, tras siglos de vanas búsquedas, los arqueólogos tan solo encontraron los cimientos del templo de Éfeso
cuando lo buscaron en el cruce de las pistas beduinas, que siguen siendo las mismas desde hace 2300 años. Continuando con los capítulos del libro Los secretos de la Gran Pirámide, dedicamos al modo de construcción del edificio, no sin falta de interés ni de gusto. Nos decidimos a indicar por qué medio de procedimiento análogo se pudo llegar a encontrar la antigua ruta de carros de 80 kilómetros de largo, que unía una parte de las primitivas canteras a la meseta misma de Gizeh. Podemos atribuir este descubrimiento a la misión británica del Survey Department, dirigida por Sir G. W. Murray, y a su expedición automovilística. Durante el transcurso de sus investigaciones, lo primero que encontraron los sabios ingleses fueron los túmulos o jalones dispuestos sobre las alturas. Estos amontonamientos parecían destinados a guiar la vista de los transportistas por medio de la superposición de los bloques de diorita escalonados de colina en colina. Pero los arqueólogos no tuvieron la certeza hasta después de esta constatación inesperada. En los lugares, dice el informe Murray, donde la ruta era lo bastante ancha, se podían ver por centenares las huellas de cascos de animales, probablemente de asnos. Allí donde era más estrecha, estas huellas convergían paralelamente. De esta forma, desde hace varios millares de años, el gran desierto de Libia ha seguido conservando las huellas de los innumerables y pequeños asnos que transportaban o arrastraron los bloques destinados a las canteras gigantes. Capítulo 2. La escala profética de la Gran Pirámide. Para aquellos que no hayan leído nuestra obra anterior, así como para los que no estén familiarizados con ella, se impone un breve resumen. Este permitirá que tanto los primeros como los segundos puedan recordar el enigma arquitectural del sistema de cámaras y de pasadizos. Retomando, al igual que hicieran otros, los cálculos del inglés Davison y del doctor Alder Smith, basados en las medidas de William Petries y de Piazzi Smith, hemos decidido demostrar que la Gran Pirámide no solo contenía la solución de los problemas astronómicos y geodésicos más complicados, sino que su sistema de pasadizos interiores constituía una cronología geométrica de los periodos más importantes de la historia de la humanidad de Adán. Antes de llegar al misterio central de la pirámide, consideramos indispensable recordar algunos detalles de esta arquitectura simbólica, con el fin de aclarar el futuro a través del pasado. Sabemos que, esencialmente, el sistema general de los pasadizos interiores de la pirámide conlleva una entrada situada en la 16ª hilera de la cara norte. Subamos una vez más los 16 escalones gigantes y adentrémonos juntos en la montaña petrificada, sin camaradas profanos y sin guías ignorantes. El descenso al vacío. Un bloque de granito que se podía hacer balancear con facilidad cuando se conocía su mecanismo, ocultaba la entrada del primer pasadizo, es decir, del que bajaba hasta las entrañas de la tierra. Rodeemos el bloque e iniciemos este difícil viaje, agravado por la oscuridad, la falta de aire y los obstáculos acumulados por los constructores. Pero detengámonos un momento, el tiempo justo para encender nuestras lámparas, y centremos nuestra atención sobre el hecho de que, en la Gran Pirámide, no existen inscripciones ni jeroglíficos que puedan servirnos como hilo conductor. La única clave que tenemos a nuestra disposición es la del Libro de los Muertos egipcio, antiguo ritual de iniciación milenaria, cuyas páginas revelan que el sistema de pasadizos y de cámaras, ante cuya entrada nos encontramos,
simbólicamente representa el desarrollo de la humanidad. Por consiguiente, descendamos junto con la humanidad hacia la profundidad de las tinieblas hasta llegar a la primera encrucijada correspondiente a la fecha del éxodo de Israel, hacia la sala de la verdad en la luz. Después, subamos por el pasadizo ascendente, donde deberemos seguir encogiendo los hombros bajo un techo de apenas 1,32 metros de alto. No es que este pasadizo sea más transitable que el pasadizo descendiente, puesto que posee la misma anchura, 1,06 metros, y la misma altura. Pero, debido al sentido de la inclinación, podemos caminar con más comodidad, aunque respirando con dificultad y andando con la espalda un poco agachada. Pronto vuelve a aparecer una nueva encrucijada y llegamos a la Gran Galería, es decir, la que representa a la era cristiana y cuyo umbral corresponde a la era de la crucifixión de Jesucristo. A partir de aquí, levantamos la cabeza con alivio, pues la Gran Galería es tan alta que incluso podría caber 5 hombres de pie, los uno encima de los otros. Sigamos la inclinada pendiente y sus 17 escalones. Nada puede resultarle más fácil a la imaginación, pero en la realidad, y durante unos 48 metros aproximadamente, se necesita la ayuda de los árabes, quienes, colocando sus pies en las cavidades de las rampas, levantan al visitante sin ningún miramiento. Ahora, por fin, terminamos con la subida y también, aunque por desgracia, con la ascensión espiritual. Ante nosotros se encuentra el grado más elevado, año 1844, es decir, el del nacimiento del ferrocarril, representativo del inicio de la era mecánica e industrial. Después de esto, se acaba la Gran Galería, así como la era cristiana, dando paso a los pasadizos bajos. Los 2 pasadizos de piedra. A partir de ahora, nos queda por recorrer la parte más complicada de toda la exploración, pues, según el Libro de los Muertos, aquí es donde empieza el periodo del caos, que durará hasta el momento en el que entremos en la Cámara Real. En estos momentos, un verdadero pasadizo de piedra se abre bajo nuestros pies. Al adelantarnos en este, concentrémonos una vez más en el suelo que sigue a la arista del Gran Grado, bajo las hileras terminales de la Gran Galería, y consideremos la forma de cálculo sobre la que se apoya la cronología profética del sistema de pasadizos. La clave del sistema profético. Aldersmith y Davidson, adoptando las premisas de Robert Menzies, el astrónomo Piazzi Smith y del coronel Garnier, observaron que, partiendo del cruce del pasadizo descendiente y del pasadizo ascendente, cada pulgada piramidal, submúltiplo del codo sagrado, cuya longitud equivale aproximadamente a unos 25 milímetros y medio, correspondía a un año de calendario. Pero a partir de la arista del Gran Grado 1909, punto en el que se inicia la marcha horizontal, el simbolismo de la pirámide, con el fin de interpretar mejor la acelerada marcha de los acontecimientos, al pulgar piramidal tan solo le asigna un valor de un mes de 30 días. Una vez encontrada esta clave, las precisiones cronológicas de Aldersmith parecen convertirse en relevantes, dado que el umbral del primer pasadizo bajo correspondería a la fecha inicial de la Gran Guerra, del 4-5 de agosto de 1914. El pasadizo bajo, construido con piedra calcárea, no tiene 1 metro de altura, sino que, afortunadamente, es corto, 1,32 metros. Su fin señalaría el 11 de noviembre de 1918,
fecha exacta del armisticio, y por un instante podemos volver a ponernos de pie durante la travesía de la antecámara, que como siempre y según el libro de los muertos, representa la tregua en el caos. Sin embargo, cuidado, una placa de granito rojo incrustada en la muralla nos obliga nuevamente a inclinar la cabeza y a atravesar la triple entalladura de las pantallas simbolizadas. Y prácticamente en ese mismo instante nos encontramos frente al segundo pasadizo bajo, tan hundido como el primero, aunque un poco más largo. Este se halla construido sobre un suelo de granito rojo. Según los cronógrafos, corresponde al periodo de la gran crisis económica mundial, iniciada el 29 de mayo de 1928, fin de la antecámara, hasta la entrada de la Cámara del Rey. Pero ya era hora, pues todas estas posturas acrobáticas, todos estos escalones reptilianos, crean una opresión tanto moral como física a causa de la angustia provocada por el formidable peso de los 6 millones de toneladas que nos rodean y acaba por agobiarnos. En efecto, la sensación de ahogo es tan intensa que cuando llegamos a la cámara terminal lo hacemos con un suspiro de verdadero alivio. Así pues, en la cronología profética de la pirámide, el umbral de la Cámara del Rey marca la noche del 15-16 de septiembre de 1936. Capítulo 3. El 15-16 de septiembre de 1936. La mayoría de aquellos que han estudiado el secreto de la Gran Pirámide esperaban que un acontecimiento humano realmente considerable tuviera lugar el 15-16 de septiembre de 1936. Incluso la prensa, por medio de numerosos periódicos, había subrayado la inminencia de esta fecha profética y algunos, deseosos de conferir un carácter más dramático a sus artículos, no dudaron en presentar el 15 de septiembre como anunciando el inminente fin del mundo. Unos días antes, nos sublevamos contra esta falsa interpretación y la carta que incluimos a continuación fue reproducida durante la primera quincena de septiembre por diversas organizaciones, entre las que podemos citar Paris Midi y Como Eria. Escribíamos lo siguiente: el 15-16 de septiembre de 1936 no constituye más que una de las fechas principales, es cierto, profetizadas geométricamente por la Gran Pirámide hasta el año 2000. Tan solo a finales de este siglo, o sea, del siglo XX, podremos empezar a plantearnos el fin del mundo adámico, es decir, de la humanidad bíblica que dura desde hace 5.936 años. La conclusión de nuestro estudio es la siguiente. El año 2000 después de Jesucristo representa el último año de la edad adámica y anuncia el milenio. En ningún caso, este final de los 6.000 años adámicos o piramidales debería relacionarse con el fin del mundo. Antes de la edad adámica, el mundo conoció otras edades y antes de su fin conocerá otros nuevos inicios. En cuanto a lo que se refiere a la fecha del 15-16 de septiembre, es difícil situar el acontecimiento. Lo único que podemos señalar es que el 15 de septiembre coincide con la luna de equinoccio a las 5:41 minutos de la noche. Esto no significa que ese día, a las 17:41 minutos, tenga por qué producirse un acontecimiento escabroso, aunque también podría darse esta posibilidad. Más bien debemos considerar el septiembre de 1936 como el principio de una nueva era espiritual y el inicio de grandes desórdenes mundiales. Estos nuevos tiempos pueden empezar sin brillo,
por medio de un acontecimiento aparentemente insignificante. Cuando Jesús nació en una pequeña aldea oriental en el mundo romano, nadie se dio cuenta. Sin embargo, el futuro destino de la humanidad durante 2000 años iba a derivarse en gran parte de esa noche, que se parecía a todas las demás, pero fue mucho tiempo después cuando esta historia atrajo la atención de los historiadores. Entonces también escribíamos: no nos alegramos con excesiva rapidez por haber dado por finalizados los pasadizos bajos y el periodo del caos. Sin duda alguna, en la cámara del rey podemos escapar a la sensación de ahogo y se nos brinda una nueva esperanza, pero todavía nos quedan por experimentar muchos sobresaltos. Tal vez, si nos lo merecemos, podremos reducirlos o modificarlos en la medida de nuestro perfeccionamiento moral. Sin embargo, no olvidemos que el libro de los muertos egipcios llama a la cámara del rey sala del juicio y de la purificación de las naciones. El año de conexión. Las conclusiones de Alder Smith tan solo tendían a presentar a 1936 como una especie de año de enlace que separaba los tiempos antiguos de los nuevos. En resumen, el 15 de septiembre de 1936 anunciaba mucho menos la brusca entrada en la claridad que el principio de una época que iba del caos hacia la claridad. Por otra parte, la palabra claridad, de la que se ha adueñado la opinión pública, no puede asumir más que un significado extremadamente espiritual, puesto que la cámara del rey está prácticamente situada en el corazón de la pirámide y bajo una sombra sepulcral. Sin embargo, el alcance del significado del 15-16 de septiembre de 1936 es realmente incalculable. Es el resultado de la inmensa ruptura moral y espiritual que tuvo lugar entre la sociedad del ayer y la sociedad del hoy. Todos los métodos puramente intelectuales o mentales fracasaron durante el transcurso de la anterior década. La ciencia industrial había adquirido grandes compromisos ante el hombre que no pudo cumplir. Las esperanzas creadas por la mecanización de la humanidad se desvanecieron una tras otra, porque la humanidad se dio cuenta de que lejos de liberarse del trabajo por medio de las máquinas, lo único que hizo fue encadenar su libertad al motor. En la actualidad podemos apreciar perfectamente las numerosas catástrofes provocadas por la industrialización, tanto sobre el individuo en particular como sobre el mundo en general. Sin embargo, ni siquiera podemos entrever la era de reconciliación general de las razas y de los pueblos que supuestamente nos iba a proporcionar el maquinismo. Y de hecho, ¿acaso no podemos ver que todas las anteriores teorías de la civilización están caducas y que incluso los antiguos fundamentos de la lógica y de la razón se tambalean cada vez más? El hombre, al escapar de la tutela divina, ha creído poder emanciparse de forma definitiva. Ha convertido a la ciencia intelectual, es decir, a la ciencia del razonamiento y de la deducción, en el único instrumento de su progreso. Y he aquí que esta ciencia, puramente intelectual, se vuelve contra él en forma de nuevas plagas y de enfermedades desconocidas. La guerra y las revoluciones cuentan con una nueva base. Las nociones abstractas sobre el honor y el deber, tal y como fueron enseñadas hacia finales del siglo XIX, se muestran como otras muchas fórmulas puramente humanas, incapaces de sustituir la sustancia esencial de las relaciones de los hombres entre ellos, o dicho de otra manera, lo divino. Por ello, los individuos y los pueblos sometidos rompen estas anticuadas y frágiles barreras
y sustituyen las nociones artificiales que les estorban por otras nociones igual de artificiales, pero que les resultan de utilidad para alcanzar sus objetivos. En la actualidad, Europa y el mundo entero están viviendo toda una serie de fenómenos internacionales realmente turbadores y de los que la historia, desde las grandes invasiones, no había vuelto a hacerse una idea. Confiscación de países, de propiedades, de materias primas, persecuciones raciales, traslado de poblaciones enteras, etc. Aparecen las alianzas más inesperadas, los divorcios menos previstos entre naciones se perfilan, el mapa del mundo cambia de un mes a otro, la humanidad busca una nueva dirección. Nadie puede prever con detalle el futuro, pero lo que sí es cierto es que la humanidad jamás volverá a encontrar su antiguo cauce. Irá de inestabilidad en inestabilidad hasta encontrar un nuevo equilibrio. Fin de la era cristiana. No debemos olvidar que, ya solo bajo el punto de vista piramidal, la era cristiana tocó a su fin con el techo de la Gran Galería, es decir, a partir del 27-28 de octubre de 1912. La elevación espiritual que corresponde a la elevación de la bóveda y la ascensión espiritual que corresponde a la ascensión de la rampa han desembocado en la reptación horizontal en los pasadizos bajos. Y esto parece dar a entender que la gran influencia moral de las iglesias cristianas está en vías de debilitarse, tal y como se deduce del hundimiento sucesivo de las 7 hileras terminales que representan a las 7 iglesias del Nuevo Testamento. Debemos llegar a la conclusión, a través de esto, de que la acción de Cristo ha llegado a su fin. Nada más lejos de ello. Pero las primitivas enseñanzas de Jesús fueron deformadas inconscientemente y sometidas a unas necesidades materiales. Las iglesias se fueron volviendo cada vez más mentales y formales a medida que iban perdiendo de vista el puro concepto espiritual. Por otra parte, ninguna iglesia escapó a la tentación de participar en la autoridad material y por justa reciprocidad. Todas las iglesias vieron disminuir su supremacía espiritual. Principio de la era interior. Esta muerte progresiva del religioso social favoreció poderosamente el despertar de la conciencia individual. Por unidades, por hogares, progresivamente va teniendo lugar la iluminación interior. Los individuos nacen poco a poco al amor esencial y esta vez tampoco en virtud de una orden externa, sino como consecuencia de una iniciación procedente de lo más profundo de ellos mismos, bajo diferentes formas y que no son sólo de apariencia religiosa. El individuo toma conciencia de su autonomía espiritual al mismo tiempo que de su solidaridad espiritual. Cada vez resultan más y más numerosos los descubrimientos individuales de lo divino, por lo que el hombre se siente incómodo en la uniformidad colectiva y se hace su propio traje a medida. Innumerables corrientes sociales lo demuestran. Todos se esfuerzan por canalizar el despertar individual del espíritu hacia el beneficio material de una comunidad. De ahí las excesivas y nuevas formas de gobierno, bolchevismo, fascismo, nazismo, todas con una estructura externa diferente, pero igualmente orientadas, muy al pesar suyo, hacia un comunismo ideal. Así, el mundo actual se halla dividido entre la antigua humanidad, que no quiere morir, y la nueva humanidad, que quiere nacer. Los dos conceptos de la sociedad chocan entre ellos, y de su incesante fricción, por fin, surgirá el individuo. 1936. Madurez del individuo.
Ninguna autoridad piensa en la realización del individuo, sino que, por el contrario, más bien tiende a imponerle una autoridad establecida. Así pues, cualquier esfuerzo que tienda a reprimirle exaspera al individuo y hace que surjan en él poderosos fermentos de expansión. Cuanto mayor es la represión material de la autoridad, más considerable es la liberación espiritual del individuo. Precisamente en la pirámide, esta doble acción externa e interna es la que simbolizan los dos pasadizos bajos. Una vez finalizada la era cristiana, se inician los tiempos de opresión, y los hombres, exceptuando la tregua provisional que va de 1918 a 1928, se ven sometidos por turnos a la prueba de la guerra mundial, a la lucha económica con respecto a los mercados universales, así como a la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir del año 1909, es decir, a partir de la arista del gran grado, nace el individuo. Durante el transcurso de las últimas pruebas, ha tomado conciencia de sí mismo y por fin lleva a cabo su emancipación espiritual en septiembre de 1936. ¿Acaso no resulta sorprendente que tras haber desembocado en la cámara del rey en dirección hacia el muro sur, el individuo, al igual que Cristo al principio de su ministerio, haya alcanzado su mayoría 30 años después de su nacimiento místico, es decir, en 1939? Capítulo 4. La cámara del rey. Así pues, y desde el 16 de septiembre de 1936, nos encontramos definitivamente en esta Cámara del Rey, que representa la última sala del sistema conocido de los pasadizos y cámaras de la Gran Pirámide. ¿Por qué esta denominación de origen relativamente reciente? Pues, porque tras la desaparición de los últimos iniciados, el vulgo ya no vio en el gran símbolo de piedra más que un banal mausoleo, igual que los demás, aunque un poco más grande. Está comprobado que los faraones mandaron a construirse unas tumbas realmente asombrosas y que para su sepultura, algunos incluso, llegaron a utilizar edificios famosos por su antigüedad y sus proporciones, y este es el caso de muchas otras pirámides. Pero jamás, ni la más mínima comprobación ha logrado revelar el lugar de una sepultura formal en la Gran Pirámide. Por el contrario, todo parece demostrar, en particular el libro de los muertos egipcio, que la disposición de los pasadizos tiende al simbolismo más elevado y que el sistema interior, sobre todo en su origen, fue esencialmente un lugar de iniciación. Para los modernos, la cámara del faraón se convirtió en la cámara del rey, al igual que la sala del segundo nacimiento, situada debajo y ligeramente hacia el oeste del gran grado, al final del pasadizo horizontal, recibió el nombre de Cámara de la Reina, sin ninguna verosimilitud ni justificación. Sin embargo, con el fin de no despistar al lector, la mayoría de las veces seguiremos utilizando estas dos denominaciones inexactas, pero consagradas, subrayando terminalmente que ninguna de las dos corresponde a la intención de los constructores. La cámara del final. Recordemos aquí las dimensiones de la última cámara alta. Su longitud es de 10,46 metros, su anchura de 5,23 metros y su altura de 5,58 metros. En ningún punto del sistema se pueden observar tales proporciones, únicamente la gran galería, por otra parte muy estrecha, posee una bóveda más elevada, puesto que su techo revela una diferencia de 8,6 metros
con respecto al suelo. Observaremos, gracias al plano del final de los pasadizos y de la propia cámara, que la entrada está situada en el eje de la escala cronológica, totalmente a la izquierda de la habitación y casi en el ángulo noreste. Frente a la entrada se encuentra la pared sur, límite de la anchura. El desarrollo en longitud se hace exclusivamente a la derecha, en la dirección de la pared oeste. En la cámara del rey, que es un final y no una salida, no hay ninguna otra puerta. Además, realmente el verdadero nombre que se le debe aplicar en el conjunto cronológico es el de cámara del final. Si adoptamos el plano directivo del libro de los muertos egipcio y el de la exégesis simbólica, veremos que la solución del gran misterio adámico parece estar contenido entre las 4 paredes de la cámara del rey, en la que nos encontramos ahora. Pero pronto vamos a ceñirnos todavía mucho más a los datos específicos del problema de la fecha. Las denominaciones. Las de la cámara del rey son múltiples. Como mínimo, hay 5 que proceden del mesianismo egipcio y del libro de los muertos. Al lugar terminal se le designa como la cámara del Gran Oriente, la cámara del misterio y de la tumba abierta, el regreso de la verdadera luz que viene del oeste, la presencia literal del Señor de la muerte y de la tumba, la sala del juicio y de la purificación de las naciones. Estas denominaciones no son incompatibles, aun a pesar de que sus expresiones sean distintas. En la alegoría piramidal pronto podremos ver no solo que sus significados se complementan, sino que además también se pueden vincular a los periodos de la consumación de la edad y de la restitución de todas las cosas de la profecía de los hebreos. El rol de la cámara de la locura. Pero antes de examinar las distintas hipótesis que sugiere el camino a adoptar en la cámara del rey, deberemos poner en evidencia la quizá menos estudiada de todas las partes del sistema de pasadizos, en especial la cámara subterránea. A pesar de no poder observar ningún detalle arquitectónico susceptible de poner en evidencia una fecha actual, ni en el suelo ni en el techo, y ni siquiera en las paredes este y oeste. Durante la travesía directa de la cámara del rey, sin embargo, podemos obtener la más extraña enseñanza gracias al emplazamiento de la fosa subterránea con respecto al conjunto de los pasadizos y cámaras superiores. Ante todo, debemos recordar a todos aquellos que hayan podido olvidar los inicios de esta excursión simbólica a la piedra, que el pasadizo de entrada de la pirámide, en la 16ª hilera, empieza a descender hasta el cruce, antaño caracterizado antes de la profanación del sultán Al-Mamun por la presencia del dintel sagrado. El cruce de los caminos. Aquí se le presentan 2 caminos, tanto al peregrino como al neófito: el pasadizo ascendente, que ofrece al candidato a la iniciación la facultad de escalar la pendiente espiritual hasta llegar a la gran galería y al piso superior, y el pasadizo descendente, que por el contrario no requiere más que continuar siguiendo el camino del mínimo esfuerzo y que avanza a través del rocoso pedestal, bajo el nivel de la base de la pirámide, hasta haber alcanzado una profundidad de 30 metros por debajo de los cimientos. En este lugar, cuya vertical corresponde a la pulgada 1.557 de la Gran Galería, es decir, al año 1557 de la era cristiana, el pasadizo descendente se vuelve horizontal y desemboca en la fosa subterránea, cuya descripción ofreceremos a continuación. De 1913 a 1939. Ahora bien, esta cámara de la locura,
cavada en las entrañas de la Tierra, incluye en el mismo sentido que el sistema general de cámaras y pasadizos una pared norte, lado de llegada, y una pared sur, lado terminal. Y si trazamos dos verticales de estas dos paredes, veremos que sitúan un periodo perfectamente definido de la escala cronológica y delimitan el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 1913, cuando se inició realmente la preparación implícita de la Gran Guerra, y el 27 de noviembre de 1939. La época del mundo al revés. Así pues, un poco más abajo del cruce del Zócalo Sagrado, exactamente en el punto del año 1000 antes de Cristo de la escala cronológica, el pasadizo descendente abandona la albañilería de base de la pirámide y sigue desarrollándose en la hilera de la roca. Este descenso hasta la cavidad más hueca se lleva a cabo oblicuamente durante más de 100 metros hasta que el suelo, al volver a ser horizontal, proporciona el acceso a la gruta subterránea, en un punto situado exactamente debajo de la parte de los pasadizos superiores y comprendido entre las aristas del Gran Grado y la entrada del primer pasadizo bajo. La gruta, tallada en la misma roca, entre la pared de acceso correspondiente al final del pasadizo horizontal subterráneo y la pared que proporciona el acceso al pasadizo tapiado, situado enfrente, presenta una longitud de más de 8 metros. Su arquitectura es inverosímil, pues todo está construido al revés. El techo se encuentra abajo, con hileras decrecientes y además es desigual y escabroso. Por el contrario, el suelo tiene la uniformidad de un techo, exactamente como si la arquitectura estuviese invertida. El simbolismo iniciático representa a los hombres afectados de demencia y andando por las paredes como moscas, víctimas de una rabia sanguinaria que les obliga a darse hachazos a ellos mismos en el cerebro. De ahí la conclusión alegórica, no prevista por Davidson y Haberman, de que todos los acontecimientos de la escala profética comprendida entre las dos verticales, sacadas de las paredes que limitan la cámara subterránea, se relacionarían con el mismo periodo de la humanidad en un sentido de arriba a abajo. 27 de noviembre de 1939. Así pues, ¿qué significado ha adoptado esta fecha del 27 de noviembre de 1939, obtenida a nivel del suelo de la Cámara del Rey, en su intersección con la prolongación vertical de la cámara subterránea? En el momento de escribir estas líneas, es innegable que la cronología profética puede aplicarse exactamente a unos acontecimientos políticos y militares, sin que el segundo pasadizo bajo haya coincidido con la Segunda Guerra Mundial, lo cual no es así. Es cierto que esta nueva guerra universal se declaró en el año 1939, pero Davidson y Alder Smith únicamente obtienen su fecha de este mismo año por medio de una incursión geométrica subpiramidal. Por lo tanto, no nos hacemos demasiadas ilusiones sobre su precisión. Por lo demás, los increíbles acontecimientos que tuvieron lugar desde 1940 hasta 1945 y que trastornaron tan profundamente la estructura política, económica y social de todas las naciones del mundo, no son objeto de ninguna señal dentro de la cronología profética de Davidson y Alder Smith. Entre el 27 de noviembre de 1939 y el 3 y 4 de marzo de 1945, esta no tiene en cuenta ninguna fecha. Sin embargo, esto no autoriza a negarle todo su valor a la tesis cronológica, sino que nos conduce a ampliar su forma de interpretación. Para Frederick Haberman,
que consideraba el mensaje de la pirámide como algo destinado a su país en particular, América, y de forma más generalizada a todos los anglosajones, los 26 años de locura transcurridos simbolizarían el estado de decadencia en el que el hombre natural poco a poco ha ido descendiendo durante el transcurso de esta última época, por las vías de la duda, de la negación, el desorden, de la malicia y de la destrucción. Él considera que los límites de la Cámara del Rey no se aplicarían al periodo del juicio, sino que la misma sala sería la que simbolizase las condiciones del juicio. Y este simbolismo nacerá de la cámara subterránea, que según él, el 27 de noviembre de 1939, fijó la entrada de la humanidad en el torbellino final de las naciones. Tal como veremos en la siguiente página, por el corte de la pirámide, el 27 de noviembre parece un principio y no un final, no un punto de salida, sino de llegada. La entrada en el mundo al revés se habría iniciado en 1913, con el umbral de la Cámara de la Locura, y la salida del mundo de la locura coincidiría con la pared del fondo de la cámara al revés. Así pues, resultaría más racional interpretar la fecha del 27 de noviembre de 1939 como la de una separación entre la época de ceguera y la época de comprensión espiritual. Sin embargo, se presenta otra hipótesis, una hipótesis que no invalida la opinión de Habermas. Si la parte de los pasadizos superiores, comprendida entre 1913 y 1939 en la escala cronológica, está influenciada por la configuración de la Cámara de la Locura, la interpretación de las fechas, al igual que la propia cámara, puede considerarse al revés. En este caso, el final se convertiría en el principio y la larga preparación de los 27 años de locura desembocaría en el callejón sin salida que sigue a 1939. Pero resulta mucho más razonable considerar la cámara baja como la expresión de las fuerzas dementes y subterráneas en constante lucha con las fuerzas lúcidas e inteligentes de la cámara alta. Aquí se encuentra simbolizado el conflicto humano del bien y del mal. Sin duda, este conflicto forma parte de todos los tiempos, pero jamás alcanzaría la virulencia del segundo conflicto mundial, la era de la claridad, es decir, de la comprensión. Abarca del año 1936 al 1953, a través de una iluminación progresiva a la que un ministro contemporáneo llamó el sudor, las lágrimas y la sangre. Y estos 17 años constituyen el arco iris místico, erigido en señal de alianza sobre el nuevo diluvio universal. El tiempo de la claridad. Sin embargo, esta lucidez general no significa que todos los problemas vayan a resolverse de forma inmediata, ni que el anterior desequilibrio vaya a ser sustituido por la armonía. Un párrafo posterior demostrará que la humanidad todavía tiene mucho que aprender para alcanzar el plano ideal. Lo que sí es cierto es que desde 1936 y aún más a partir de 1939, los malignos designios colectivos y las peores maniobras internacionales dejarán de ser ignorados por la mayoría de los hombres y serán reconocidos y denunciados sin demora. Las potencias mundiales de la astucia y de la felonía tendrán que recurrir cada vez menos a los tratados ocultos y a las maniobras subterráneas. Lo bueno y lo malo se expondrá públicamente, de forma en que se pueda distinguir rápidamente el bien del mal. El callejón sin salida o pasadizo abortado. Por consiguiente, todos los desacuerdos internacionales y nacionales no se terminarán de golpe.
Si proseguimos el paralelismo entre abajo y arriba, observamos que más allá de la última pared de la cámara subterránea y en dirección hacia el sur, empieza un pasadizo horizontal bajo, cuya dirección pronto se convierte en insegura y que, tras un breve recorrido, se revela totalmente inaccesible por mucho que se haya creado la hipótesis de que antiguamente se juntaba con la Esfinge y el Nilo. Así pues, no existe ninguna salida por este lado, pero el simbolismo puede admitir que la humanidad tiene la facultad de errar, incluso más allá de la cámara subterránea e incluso más allá de la pared sur de la Cámara del Rey, es decir, más allá aún de 1953. Este tipo de error tan solo se limita a una desorientación esporádica que no afecta en absoluto al restablecimiento general de la humanidad durante el transcurso de la Cámara del Rey. La línea central y la línea de los semicírculos. El centro exacto de la Cámara del Rey, entre el umbral y la pared sur, nos evoca la fecha del 3-4 de marzo de 1945, que sin duda alguna corresponde a un paroxismo, aunque no podamos afirmar si este se debe a las buenas o a las malas acciones. La siguiente fecha de la cronología de Davidson, es decir, el 18 de febrero de 1946, geométricamente se obtiene por medio de la tangente de 2 de los 4 semicírculos trazados desde el centro de la antecámara o sala del año solar hasta la pared sur de la cámara terminal, lo que representa la longitud exacta del susodicho año, es decir, 365.242. Por este mismo procedimiento también se había anunciado la fecha del 20 de agosto de 1938, que sería la de la preparación del embrollo de Múnich, donde estuvo a punto de jugarse por primera vez el destino de Europa. En 1936 no anunciaba el final de las guerras. Por lo menos, esto es algo que afirma Davidson, quien en un apéndice del primer semestre de 1936 y como respuesta al prefacio de la sexta edición de The Great Pyramid, la Gran Pirámide, escribió lo siguiente: con el fin de corregir algunas alegaciones erróneas con respecto a los profetas de la Gran Pirámide, debemos repetir que no hay nada que autorice a interpretar la fecha del 15-16 de septiembre de 1936 como algo que señale el final de las guerras de la humanidad. El periodo de la Cámara del Rey, que va desde esta misma fecha hasta el 20 de agosto de 1953, es considerado como la del juicio de las naciones, de la revelación del misterio de la tumba abierta y del regreso al plano del centro divino. También es la que indica el periodo durante el cual las naciones pertenecientes a la orden del mundo nuevo, de la que los pueblos anglosajones constituyen el núcleo, son puestas a salvo de los privilegios y de las dificultades que las acosan. Y finalmente, también es la que refleja la época durante la cual las fuerzas de la guerra y del desorden se verán por fin dominadas mediante la intervención de la divinidad. Muy bien, hemos concluido nuestra primera parte. No, ahorita sí es ya la pausa de la primera parte. Hemos completado la hora de lectura del día de hoy. ¿Qué más les iba? Sí, tuvimos un pequeño percance técnico. Hay un poco de electricidad en el aire. Oh, pueden ser. Estoy aquí con... Ahí sí. Voy a editarlo después en YouTube. Me dan la opción de cortar un trocito. Voy a ver si lo puedo calzar para que no quede tan extraño con ese corte de luz tan grande. Ha sido una lectura interesante con mucha información.
debemos recordar que la parte central del libro es 1936 hasta más o menos el 45, 50, por ahí. Entonces, fíjense lo curioso de que hacen los comentarios respecto de los contextos sociales de aquella época y en general, si es que no mencionaran los años, quizás sentirías que se refieren a tu propia época. La humanidad en sí misma, a través de este tipo de lecturas, nos demuestra que somos cíclicos, pasamos por ciclos que se van reciclando y simplemente se van modificando y adaptando al contexto de la tecnología en el que nos encontramos. Siempre ha existido esta pugna entre el bien y el mal, entre quien toma el control y el poder de toda la humanidad. Las profecías, como bien sabemos, son flujos de energía que siguen un camino, un lineamiento, pero no obstante no son hechos factos, son movimientos de energía que pueden modificarse. Por eso tomar una profecía como un hecho escrito en piedra que no puede revertirse es erróneo. Simplemente estás alimentando a esa línea, a esa corriente de tiempo. Lo importante siempre es saber analizar lo que nos entrega quizás el pasado y de ese modo aprender de él para no cometer los mismos errores y para avanzar en un torrente de energía positivo, en un torrente de energía correcto que nos lleve hacia un lugar mejor, podríamos decir. Por otro lado, me agradó mucho el inicio del libro, la forma en que narra el señor George respecto de, te lo va narrando no como una novela, pero sí te hace partícipe de la sensación de estar en los túneles, te habla de la sensación de ahogo porque la altura era de 1,30 m, de cómo sientes la libertad al llegar a la cámara del rey porque era de 8 metros, la falta de luz, cómo se va perdiendo el aire mientras te vas adentrando. Es un tipo de narrativa que te transporta al lugar que nos comenta. Yo en lo personal no he tenido la oportunidad de conocer en terreno Egipto, es un lugar al que no he ido. Me encantaría ir, evidentemente. Siento que, exacto, Nelly, es una lectura mágica. Hay pocos autores que logran transmitirte ese tipo de sensación y creo que en este caso es algo que se ha dado en el clavo. Y siento, como también decía por ahí José Luis, que todas las civilizaciones antiguas se les ha modificado, se les ha quitado algo, se ha extraído algo, para que no tengamos total conocimiento de lo que se conocía en aquel entonces. Egipto hasta el día de hoy encierra, si no cientos, miles de secretos, miles de enigmas. Sabemos que las escuelas de misterio nacieron en Egipto. Muchas de las tradiciones, de las bases culturales, mucha de la información en cuanto a ritos incluso, proviene de las escuelas de misterio de Egipto. Entonces, es importante acercarnos a esa cultura y a lo que nos puedan contar investigadores, como en el caso de hoy, para tener un panorama más completo. Y muy probablemente, insisto, es algo que he creído desde que abrí el canal y mucho antes, que las civilizaciones anteriores, antiguas, como se les llama, sí tenían contacto la una con la otra. Esa mentira que nos tratan de insertar, de adoctrinar, de que eran simplemente burbujas independientes una de la otra que no se conocían, para mí es una falsedad. No lo creo, nunca lo he creído. Y libros como este me demuestran que efectivamente sí había contacto, sí había transmisión de información, hay conocimientos que se van viendo cuando los observas en terreno, es evidente el traspaso de información, de comunicación, de civilizaciones. Pues eso, gente, les vuelvo a reiterar,
Voy a, en cuanto termine, tiene que procesarse primero el video, luego de que se procese y ya queda estable en la plataforma me deja editarlo en línea. Luego de eso pasan varias horas para que el proceso se complete y ya podamos tener eliminado el pequeño corte eléctrico que sufrí el día de hoy. Situaciones técnicas ajenas a lo que su servidora pueda controlar, ya saben, la madre naturaleza en todo su esplendor, tirando rayos y centellas por ahí. Cuídense mucho, nos reencontramos el día de mañana con la parte 2. Seguimos en esta aventura mágica que nos traslada al antiguo Egipto. Cuídense, alma, abrazos para todos. Recuerden siempre a Tot, vibren alto y hacia adelante. Nos vemos mañana. Chao, chao.